Bueno, buenos días a todos. Eh, bueno, me levanté con ganas de estudiar, con ganas de reflexionar un tema bíblico, evangélico. Estoy estudiando el libro de los Hechos, así lo pueden notar ahí. El libro de los Hechos, eh, muy bueno, muy lindo. Eh, He estudiado el libro Evangelismo Personal, también el evangelismo sinóptico, que se trata de los cuatro últimos libros evangélicos. He estudiado también homilética, el arte de predicar. Este me gustó mucho porque, bueno, eh, se dice que te enseña cómo prepararte a una predicación. Por ahí disculpen, estoy un poco desarreglado. En primer lugar, eh, en lo que va del año, en lo que voy estudiando, estoy aprendiendo mucho gracias al profesor que nos está enseñando, Luis. Bendiciones. La verdad que eh, muchos, en muchas iglesias uno escucha distintas predicaciones, pero predicaciones conveniente al predicador, no a la escritura. O sea, la escritura está escrita, pero, o sea, ellos las leen como a ellos les parece. También la Biblia dice que la Biblia es de libre interpretación. Uno puede interpretarla como uno quiere. Pero de ahí el más, en pararse en un púlpito sagrado que fue construido para predicar la palabra, para predicar el poder de Dios y para enseñar la palabra de Dios, no es para cualquiera. En primer lugar, todo eso tenemos que poner en primer lugar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ver nuestra vida y si nos sentimos bien, predicarlo. Porque de cualquier persona se pueden decir muchas cosas. Falso testimonio. Te pueden calumniar, injuriar, decir tantas barbaridades. Pero si no conoces la realidad, no conoces la verdadera realidad de la persona, no podés hablar. Por ejemplo, he conocido un caso en mi vida, mi camino, ¿no es cierto? Yo conocí al Señor desde los 18 años, pero bueno, después me aparté, estuve mucho tiempo apartado y he visto muchas cosas. Me he introducido en el camino político, he luchado por mucha gente, me he sentido traicionado por mucha gente. Y sin embargo, de esta misma forma y manera, uno se da cuenta por qué suceden todas estas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en mi vida, en el camino de la política, después que yo he apartado de Dios, pero yo nunca, o sea, dejé de creer en nuestro Señor Jesucristo. Si bien estaba apartado, pero yo creía en Dios, oraba, me sentía que lo necesitaba a Dios, pero eh, desde ahí el más, todo lo que yo hice no fue por conveniencia mía, sino porque, bueno, veía las necesidades que había. Y eso me llevó mucho más a la reflexión en el día de hoy. A mí, por ejemplo, me trataron de todo, no solamente en la vida cotidiana, sino en la vida periodística. Hubo muchos periodistas que me han calumniado, me han injuriado públicamente, sin prueba, sin nada. He recurrido a la justicia, pero la justicia, como es el ámbito político, entonces está narrado defendiendo a los que le tiran para ellos. Eh, a mí, por ejemplo, me acusaron, me rodearon. No sé si alguien se acuerda acá, en este barrio mismo donde yo estoy, que ahora es un barrio grandísimo, que hay una plazoleta, donde era el Matadero Viejo. Todo esto era un monte.
pero cientos y cientos de policías que han venido de la provincia de todos lados, federales, gendarmes, y un periodista diciendo que yo he hecho esto, que yo robé lo otro, sin pruebas, sin nada. Me calumniaba, me curiaba, hasta inclusive el gobierno llegó a no dejarme, a darle órdenes a los capataz de no traerme agua, para tomar. Yo tenía familia, tenía mis hijos en este lugar. Y todo esto me llevó a reflexionar. Entonces, después de todo esto que hayan pasado, bueno, a mí tuve que recurrir a la ciencia médica para poder yo dormir, descansar, porque estaba impresionado todo el apriete político que tenía, periodístico. Hoy hay periodistas que van yendo a la iglesia, que me han calumniado, injuriado sin pruebas. Hoy hay periodistas que tienen sus autos 0 kilómetros. Cuando hacía mi casita acá acá que le está robando a fulano, que le está robando al otro, que le está robando, por eso tiene esto, por eso tiene esto. Llegué a cambiar 3 vehículos, sí, tres autos viejos, pero por mérito propio. Y sin embargo, nadie habla de la realidad. Yo recuerdo cuando me rodearon aquí para poder meterme preso, eh, vinieron tantos policías y yo pasé había una fogata, recuerdo, aquí cerca, una fogata, eh, y había centenares de policías y ellos se estaban riendo y qué sé yo, todo así. Yo le paso por al lado una madrugada porque venía a mi casa, una madrugada le paso y lo saludo. Buen día, ¿qué tal? Y todo, ¿qué tal? Buen día. Y pasé. Y sin embargo era la mía el que me estaban buscando. Tenían una causa, algo como para hacerme, o meterme droga, o encontrarme con droga, y bueno, ¡pum! A resistencia, preso. Ese era el método que ellos tenían. Pero gracias a Dios que yo fui salvo, yo me salvé por eso, porque Dios estaba conmigo. Los ángeles de Jesús, de Cristo, me estaban cubriendo en ese momento. Llegué, pregunté qué estaba pasando en el barrio, porque todavía éramos pocos. Me dijeron te andan buscando, te preguntan por David González, quién es David González. Pero yo le digo, si yo acabo de pasar por el lado de ellos, y ni siquiera me preguntaban quién era. Y es una cosa que solamente Dios sabe cómo explicar todo esto. Y mucho por eso mi testimonio, eh, que me hayan hecho todo lo que me hicieron, que han jugado con mi familia, con mi vida, que me han vuelto prácticamente loco, porque tantas presiones que me han metido, yo no recibía ayuda de nada, de nadie, no tenía dinero, incluso llegamos a no tener para comer, pero sin embargo el gobierno, un gobierno que estaba, prohibía traerme agua. Cuando a todo el barrio le dejaba agua, tenían la orden de no dejarme agua a mí. Yo tenía un tanque de 2000 litros, eh, sí, un tanque de 2000 litros, y me hacían cargar, si yo quería agua, el tanque tenía la altura de 2 metros más o menos, y me hacían cargar con balde de 20 litros, del tractor, de la manguera, por no traer un tomafuerza. El tomafuerza tenía, pero decían que no andaba. O sea, una cosa de loco. Este gobierno se fue, dicho y hecho, yo lo he dicho, lo he predicho que se iba a ir. Pero llega un gobierno donde promete mucho, me promete muchas cosas. Vino, tomó mate con nosotros, con mi familia, estuvo aquí sentado en mi casa, le preparé reuniones, hablaron con la gente, todo. Luego sale haciéndome lo mismo. Entonces yo digo, si uno no está preparado para pasar todos estos procesos, todas estas pruebas, entonces no va a llegar a hacer nunca nada. Pero ahora hay otro problema detrás de todo esto. El problema de las patronales. El problema de las patronales, por ejemplo, es que toman peones. Hoy en día todo el mundo está hablando de que los tiempos de Noé, de los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero veamos la realidad. Aquí hay muchísimos trabajos, muchísimas construcciones.
en este pueblo y en el país. Pero estamos viviendo en la esclavitud de estas mismas patronales. Es decir, se hacen varias construcciones, muchísimas, toman gente, pero no le dan el jornal que corresponde. Evangélicos, ungieres de Dios, que son contratistas, que se paran a predicar en los púlpitos, que son muchos de ellos líderes de jóvenes, pero en la iglesia son una cosa, en su trabajo son otra, diferentes. Es decir, pero nosotros podemos ver acá, no estar inscrito en la FIP, agarrar grandes trabajos, tomarnos vacaciones, merecidas por supuesto, tener nuestras propias camionetas, Toyotas, autos, todo lo que sea, los lujos que queramos. Pero ¿cómo tratamos nosotros al personal? Y eso es lo que yo defiendo siempre. Y por eso es la bronca contra mi persona. Por eso es la bronca contra mi persona. Porque soy un defensor de la humildad. No me gusta que le jodan a la gente. Y más siendo predicadores, más siendo evangélicos. No me gusta. 2.500 pesos pagarle a un oficial del albañil hoy en día es una vergüenza. Yo estaba trabajando por 2.500 y dejé porque no le puedo seguir generándole plata a mi patrón si a mí no me alcanza para comer. 2.200 pesos pagarle a una ayudante de albañil, no. Y conociendo la palabra de Dios, conociendo el Evangelio, parándose en los púlpitos a predicar. Y después decir, hablar de traiciones, de traidores, que Judas fue un traidor, que Judas fue esto, que Judas fue lo otro. Sí, Judas fue traidor, Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Judas lo traicionó, pero porque estaba escrito que así debería ser. Pero si tomamos en cuenta un poquito, memorizamos, Judas fue un poco también inteligente. No tuvo un arrepentimiento quizás genuino, pero él dijo, traicioné sangre inocente. Y fue y tiró las monedas en el templo. Fue y tiró esas monedas. Devolvió, digamos. También no le quisieron recibir, pero él no las usó. Acá hay constructores, contratistas, que están hurtando, te están robando parte de tu jornal que te corresponde. ¿Para qué? Y después decir, yo voy a diezmar tanto, pero dentro de ese diezmo va parte tuya, parte del trabajador, del jornalero. Que si yo paso un presupuesto de 1.200, 1.300, un metro de revoque, con que yo le haga 5 metros, yo le estoy ganando 5.000, 6.000, 7.000 pesos, que se puede hacer mucho más, ¿eh? Y ya le está dejando 2.500 pesos para él y más para el ayudante y todo. Pero no es que le hace eso, sino que le haga 10, 12, 15, hasta 20 metros, él le está dejando mucha plata. Pero ¿cómo no te van a reconocer? Pasar por encima de la inflación, pagarte. Dice, no, yo lo voy a reconocer, le voy a pagar 4.000 pesos. 4.000 pesos, bueno, vos sumás 4.000 pesos y le hiciste y tenés que hacer menos de 4 metros cuadrados de revoque. Y te estás ganando tu jornal cuando le estás haciendo 20 metros. Es una cosa, es una locura. Pero sin embargo, estos mismos contratistas se paran a predicar y a imponer manos y a darse todo el lujo que quieran, pero le están robando al jornalero, al peón. Y esto es lo que nos están viendo muchos pastores, nos están viendo muchos predicadores, muchos defensores, porque en esto hay que ser real, esto hay que vivirlo para decirlo. En esto, por ejemplo, hay muchas cosas que nos cierran. Me voy de vacaciones, me voy a comprar tal camioneta, tal auto, tal cosa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero ¿y tu jornal? ¿El jornal de tu peón? ¿Cuánto le pagaste? Le estás robando para darle al pastor. Porque vas a diezmar, si vas a diezmar de lo que te quedó, le robaste a tu peón para diezmar.
o estás robando tu peón, tu propio peón, que los estás esclavizando para comprar un tarro de pintura para pintar la iglesia, para comprar un cartel para la iglesia, para comprarle tal cosa al pastor, para comprarle tal cosa, le estás robando a tu peón. Y tu peón está comiendo quizás alita, cuando vos estás comiendo un manjar, una costeletita frita, o no sé, una milanesita, y tu peón está comiendo alita porque no llega, porque no le alcanza, y esto no se predica. Pero sin embargo, permiten en las iglesias que esos contratistas, que ya con el solo hecho de que no estén inscritos en la FIT es un pecado, y no deberían pararse a predicar, ni siquiera a cantar. El ministerio se lo da a Dios, no el hombre. Y si Dios te da ese ministerio, no hay nadie que te pueda sacar, nadie, absolutamente nadie. Pero acá hay una cosa, hay que estar preparado, hay que estar bien para predicar la palabra de Dios. No hay que joderle a la gente. Yo conozco, por ejemplo, empresarios que me ha quedado de ver. Está bien, yo reconozco, y no, por el cansancio físico, corporal y mental que estábamos sufriendo esos días en esa empresa, yo había firmado un recibo que había cobrado esa plata, pero en realidad no la cobré. Yo tenía unos ahorros, inclusive, puse esos ahorros para poder cubrir el sueldo de 3 jornaleros, puse un teléfono celular para poder cubrir el sueldo de esos jornaleros, y los cubrimos. Y yo el recibo como de confianza le firmé. 23 días estuve trabajando, 20 horas extra, trabajábamos doble turno. Y es una impotencia bárbara que hoy vos los veas a este empresario, que no le importa nada. Pero lo más doloroso es que nunca estos conocidos contratistas y un empresario más hayan reconocido esto. Inclusive fuimos a juicio e inclusive fueron testigos falsos, porque fueron a testificar contra mi persona que yo no trabajaba en esa empresa, o que yo no hice tal trabajo. La empresa reconoció que yo era empleado porque estaba en blanco, pero no reconocía el trabajo de electricidad que yo hacía, inclusive cuando yo era el electricista de la empresa. Y estos testigos decían que yo no lo hice. Está bien, perfecto. Hoy lo vi estudiando en mi escuela, en el estudio que voy, lo vi varias veces que fue, pero fue un testigo falso y eso es grave ante Dios. Nunca me pidió disculpa, nunca me pidió perdón. El otro contratista albañil, si bien una vez me pidió perdón porque me encontró de casualidad justo en esos días, y yo le dije, la verdad te hará libre. Y me dijo, y sí, si a mí me llaman a declarar, yo voy a decir la verdad. Y yo entonces le digo, la verdad te hará libre. Y cuando fue a testificar, dijo todo lo contrario. O sea que fue un testigo falso, pero hoy predica la palabra de Dios. Pero hoy es un contratista y predica la palabra de Dios y paga lo que quiera a la gente, al personal. Entonces digo yo, todo este proceso que he pasado, todas estas calumnias e injurias que me han atribuido, a mí me da risa, porque, por ejemplo, ver mi casa hermosa, linda, qué sé yo, pero es un esfuerzo mío, yo tuve que sacrificarme, tuve que hacer todo, o sea, vender mi auto para poder terminar un poco mi casa, rebuscármela como sea. Y esto no saben los siervos de Dios cómo es, pero sin embargo te critican y sin embargo creen. Pero cuando uno empieza a hablar de todas estas cosas, a muchos les puede molestar, obviamente. Yo veo, por ejemplo, personas que están imponiendo manos, pero que al otro día le pasas por la calle con 2 botellas de cerveza. Pero que al otro día le pasas por el supermercado con un carrito donde se ve latitas de cervezas. Entonces, vamos a hacer las cosas serias. Dios es serio. Dios es un Dios de poder, un Dios de gloria.
El día de mañana Dios lo va a demandar, pero vamos a ser sinceros en todo esto. Si Dios no estaba en este país, si Dios no daba, extiende sus manos de poder sobre este país, aún con todo el trabajo, con toda la plata que hay, nos estaríamos sonando de hambre. Los humildes, los pobres estaríamos viviendo bajo una esclavitud, porque si no fuera por la ayuda del gobierno que hay, las asignaciones, las pensiones, las jubilaciones y todo, etcétera, etcétera, la tarjeta alimentaria, qué sé yo, todo, eh, hoy estaríamos bajo un régimen de esclavitud aún teniendo trabajo, porque el jornal del jornalero no sirve, ni siquiera alcanza para comer. Yo como oficial albañil estaba ganando 2.500 pesos. Y, eh, pero tu patronal quizás te decía, pero es lo que acordamos. Y sí, porque no quedaba otra. Pero no tuvo no tuvo esa valentía de decir, bueno, voy a ir aumentándole un 200, 250 de acuerdo a la inflación por semana a mi personal. Pero gracias a Dios, que a mí me quedó tanta de ganancia. A mí en una hora me quedó 1.000.000 y algo de ganancia y por ende 100.000 pesos le corresponde al Señor porque es un diezmo. Hermano, pero tu peón ganó durante todo ese tiempo 2.500 pesos. No le alcanzó para diezmar, no le alcanzó ni para comer. Entonces, veamos, comparemos a Judas. Te comparo a Judas con vos contratista, con vos empresario, que sos evangélico. Vamos a compararlo. Judas traicionó al Señor, perfecto, traicionó, cobró las monedas de plata, cobró. Pero ¿qué pasó? Cuando él se dio cuenta, dijo, he traicionado a sangre inocente, corrió, fue y tiró las monedas. Porque con esas monedas se compraban, después los sacerdotes también compraron un campo y qué sé yo. Pero devolvió. Pero ustedes, contratistas, ustedes albañiles, ustedes empresarios, con el solo hecho de no estar inscritos en la FIP ya es un pecado. Por el ende no pueden pararse a predicar la palabra de Dios. No pueden pararse a decir que la Biblia dice esto, que dice el otro. Aún pagándole un sueldo miserable, un jornal miserable al peón albañil o al oficial o al peón. 2.500, 2.200, 2.000. Un sueldo miserable. Es decir, está trabajando por 1 kilo de carne y 1 kilo de pan. Y eso, Dios lo ve. Porque eso sería una avaricia de su parte, de no poder darle, de no querer darle, mejor dicho, el jornal que le corresponde a tu peón. Y no hago esto solamente porque yo estaba trabajando y me han hecho esto, no, porque veo que todos son así. Pero sin embargo, sin embargo, en el púlpito se paran. Y esto, ojo, que hay pastores que permiten, sabiendo, lo permiten. Y esto Dios el día de mañana va a pedir rendimiento de cuenta, no solamente al contratista albañil o al empresario. Dios le va a pedir cuenta a ustedes, pastores. A ustedes. Porque aún sabiendo le permitieron hacer todo esto. Y por conveniencia, por ende. ¿Por qué por conveniencia? Porque el diezmo de ese contratista era mucho. Pero si el contratista fuera un poquito conocedor de la verdad, va a decir, yo no voy a dejar que mis peones pasen necesidades y voy a distribuir un poquito más a cada uno. Lo que la ley dice. Vamos a suponer un oficial albañil acá en Coronel Durati y debe estar ganando 3.700, 3.800, 4.000 pesos. Pero una miseria de 2.200, 2.500. Y después se paran los púlpitos a predicar. Quieren enseñar, quieren... hermano, ¿dónde estamos viviendo? Hay que ser un poco consciente de todo esto. No hay que ser avariento en el dinero. Hay que saber discernir la palabra. Y si no te paras con temblor y con temor a predicar la palabra de Dios, es entonces que estás
practicando. El verdadero evangélico conoce todo esto y sabe, y te va a tender una mano, y te va, y te va a decir, mira, yo sé que no te alcanza, pero sin embargo no te va a salir criticando. Si vos dejas de laburar, y va a decir, no quiere laburar, dejó porque no quiere trabajar, porque no le gusta el trabajo. No, hermano, si dejó es porque realmente fue esclavizado, lo esclavizaste, y se cansó, y se enfermó, pero no lo reconociste. Pero eso el día de mañana, Dios va a pedir cuenta, no solamente a vos, también a tu pastor, porque Él permitió de que vos te pararas en el púlpito a predicar la palabra de Dios sabiendo todo, testificando todo. Por ejemplo, esto es lo que yo digo de este empresario, donde yo he sufrido muchísimo porque yo justamente estaba alquilando esos días y no me han pagado. He dado mi ahorro que tenía, mi celular, para que no cortaran la ruta el otro día porque venía a inaugurar el gobernador a esa escuela. Volví a Dugrati sin un peso, nada, nos sonamos de hambre con mi familia. Eh, Nunca, pero nunca se acercaron a decirme, a pedirme perdón o a decirme te vamos a pagar. Solamente dependía de una persona que yo cobrara todo ese sueldo, que era, en ese año eran más o menos 6.000 pesos, más o menos, que ahora vendría a ser como 160, 170.000 pesos más o menos. De una sola persona dependía, y era una persona evangélica, o sea, los dos testigos son evangélicos, pero tienen ministerios hermosos, o sea, digo yo hermoso porque se saben expresar, pero detrás de todo ello, ¿qué es lo que hay? Detrás de estas dos personas, ¿qué es lo que hay? Una falsedad tremenda. Pues no pueden ni decir que yo no hice ese trabajo cuando en realidad sí lo hice. Eh, el recibo demostraba que yo lo había cobrado, sí, obviamente, porque no nos pagaba un contador, sino que nos pagaban ellos. Los mismos que fueron a testificar, que fueron a decir que era mentira, ellos mismos eran los que nos pagaban y nos hacían firmar. Y nosotros ese recibo lo firmamos antes o después de cobrar, no había problema, porque éramos todo un grupo que estábamos ahí. Y yo por tan el cansancio que tenía, bueno, no sé si lo firmé, no sé si lo... Pero de que no lo cobré, no lo cobré. Entonces, eh, esto es lo que molesta. Y esta es la clase de personas que hay. Y, ¿Y quiénes son responsables de todo esto? Los que no entran a investigar la vida de cada persona al asumir un ministerio. Un pastor tiene que ver punto por punto la vida de esa persona, así como, por ejemplo, de tanto que hablaron de mí, de tantas cosas que se dijeron de mí, que yo soy esto, que yo soy otro. Obviamente, pero si vamos a la justicia, yo no tengo ninguna causa, yo no tengo ninguna causa, estoy limpio, no tengo nada en contra de mí, nadie pudo comprobar nada, no tengo, de todas las cosas que yo nunca denuncié tampoco de todas estas cosas, yo dejé en la mano de Dios y yo estoy viendo ahora todo lo que Dios está haciendo. Nunca pensé que iba a llegar a estudiar, nunca pensé que iba a llegar a predicar, nunca pensé que nada, pero Dios me está dando todo esto y para hacer conocer la verdad. ¿Y qué dice? La verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Y, y viendo todo esto, conociendo, estudiando, uno se da cuenta de todas las cosas que han pasado. A mí me dijeron que yo me robé 1.000.000 de pesos, que yo me robé materiales, que yo me robé esto, que yo me robé lo otro. Pero nadie dice que en este barrio el que gestionó toda esta vivienda para toda esta gente fui yo. Nadie te va a decir lo bueno que yo hice. Nadie te va a decir lo bueno, la parte buena mía, sino lo malo, que ellos piensan que es malo. Por ejemplo, nosotros teníamos un merendero en este barrio, lo tuvimos que cerrar por amenazas. Iban muchos chicos y sin embargo no le pedíamos al gobierno nada. Un mercado nos colaboraba todo lo que queríamos para darle la merienda a los niños los sábados. Y nos gustaba hacer eso, pero tuvimos que cerrar por,
por amenazas gubernamentales. Y entonces yo digo, ¿dónde están esos los que dan, lo que le hacen subir al púlpito sin investigar la vida de los demás? Un pastor primero tiene que ver la vida de los demás, el que piensa que Dios le dio el ministerio. Ver, a mi pastor, por ejemplo, le llegaron a la iglesia a decirle que yo era esto, que yo era lo otro, que yo fui esto, que yo fui piquetero, Pero sin embargo yo nunca corté una ruta. En el hospital estuvieron 16 días cortando ruta con goma y esto que lo otro. ¿Y quién se le va a decir algo? Nadie. Pero a mí me llaman piquetero, a mí me llaman vividor. Yo nunca corté una ruta, yo nunca tomé un municipio como me quisieron atribuir, yo nunca tomé una comisaría, yo nunca tomé un hospital. Pero sin embargo me dicen que soy un piquetero. Y me da risa, porque a los verdaderos piqueteros, a los que cortan la ruta, no le dicen nada. A los verdaderos, los que quemaron goma, casi quemaron un hospital, no le dicen nada. Son personas excelentes para ellos, para la sociedad. Personas, pero yo como soy. Todo esto tiene que ver, por ejemplo, en el color de la piel y en el profesionalismo. Como yo no soy profesional en nada y tengo la piel oscura, le cae, todo lo que yo haga le cae mal. Pero nadie va a saber rescatar lo bueno que yo hice en este barrio. Yo fui o sea, esa fuerza que Dios me dio, impedir que una secta entrara en este barrio, entrara aquí a vivir, a hacer su nido en este barrio. Yo fui el que impedí. Dios me dio esa fuerza para impedirlo. Y lo enfrenté, me comí todo lo que me comí, calumnia, injuria, periodistas que salieron así, pero hoy ese periodista que habló tantas veces mal de mí, ustedes ven el auto 0 kilómetros que tiene y yo no lo estoy juzgando por eso. Yo no lo estoy criticando como él me criticaba a mí. Yo sé que el día de mañana va a llegar el tiempo en que Dios va a tener que tratar con él. Yo no soy esas periodistas también que me han criticado, que me han venido a insultar. Yo no cobro un sueldo del gobierno o una pensión por invalidez o por nada, a pesar de todos mis problemas de salud, no cobro nada. Vivo de mi trabajo. Y esto es lo que pasa en el camino del Señor. Es hermoso, es lindo. Porque a pesar de todo lo que te quieran atribuir, de todas las cosas, no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque Dios está dentro de nosotros. Cuando yo pasé delante de toda esa policía federales, gendarmes que estaban ahí, ellos me buscaban a mí, me querían hacer una causa, meter marihuana, droga, qué sé yo, y bueno, trasladarme, que yo deje de joder aquí en este barrio. ¿Qué pasa? Pues yo pasé por ahí, yo pasé por ese lado, los saludé, me saludaron, pero sin embargo nunca me dijeron, vos sos David González o fulano de tal, para cosas. Pareciera una locura, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Dios estuvo conmigo en todo momento, en todo momento, en todo momento. Por eso yo doy gracias a Dios y entonces dije, he decidido seguir a Cristo, voy a seguirlo hasta que el día que Él me quiera llevar. Y si me quiero descarriar, yo sé que Él va a estar conmigo, me va a dar fuerza, así como me están criticando, me están calumniando, me están injuriando, me están diciendo que no quiero trabajar, que esto, que lo otro, qué sé yo. Dios sabe por qué, sabe que no voy a ser esclavo de la persona, de un patronal, porque siempre voy a estar reclamando por los derechos de nosotros. No podemos estar trabajando por un plato de comida, que eso va a llegar, pero en el tiempo un poquito más, que faltaría muy poco. Pero no va a ser solamente para nosotros, sino para todos. Que Dios le bendiga en este día y que tengan un bendecido día.